Hola, mi nombre es Miriam Lule. Yo les voy a hablar acerca de la comparativa entre el sistema socialista y nacionalista impuestos en el siglo XX en México. La historia de la educación en México siempre se ve influida por los acontecimientos mundiales que tienen influencia o repercusiones en la economía y eventos sociales de nuestro país. Tras varios acontecimientos, tanto gubernamentales como económicos y bélicos que se vivieron en el siglo XIX, México se enfrentaba al siglo XX con grandes retos de todo tipo. El que aquí trataremos es el de la educación. Hasta este momento, en México, el único tipo de educación era el que se recibía en casa o el que era impartido por parte de la iglesia. El pueblo mexicano de ese tiempo era enteramente rural, es decir, la población era mayormente de campesinos que labraban la tierra en lugares apartados y lejos de las áreas urbanas, y que incluso mantenían sus lenguas maternas. Se vivían tiempos difíciles después de haber luchado en la revolución. Es durante este periodo que se comienza el proyecto de regular e idear un sistema de educación en forma y que tenga como propósito el quitar el poder de la Iglesia en cuanto a la educación se refiere. Es así que en el año de 1921 se estructuró y fundó lo que actualmente es la SEP, el cual fue dirigido por José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, y fue él quien diseñó e impulsó el proyecto de educación nacionalista, el cual concibió la construcción del nacionalismo mexicano como una mezcla de las herencias culturales, tanto indígenas como hispanas, y que de esa manera hermanaba a México con los otros países de Latinoamérica. Este proyecto no fue copiado o adaptado de ningún otro sistema educativo europeo, sino que fue realmente diseñado tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas del país, y en general con la cultura nacional. Este modelo educativo nacionalista partía de un concepto de educación humanista que integraba las diferentes facultades del individuo, es decir, que integraba la educación con la cultura, el trabajo práctico y productivo, la filosofía y estética, la organización social y política, así como las creencias, tradiciones y costumbres del pueblo mexicano. Esta idea estaba condicionada a que los estados y municipios contaran con suficientes ingresos o recursos financieros propios para verse aplicados. Se tenían proyectos de alfabetización, los cuales no tuvieron tanto éxito por la falta de alfabetizadores que dominaran las lenguas maternas de los campesinos y por la lejanía de las poblaciones. En el año de 1917 se realizó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es esta en donde se establece el artículo tercero que habla acerca de la educación. En esta menciona que debe de ser libre y debe de ser laica. Para el año de 1934, tras los acontecimientos mundiales, tanto bélicos como de reformas agrarias, laborales y sociales, surge el proyecto de educación socialista, basado en las ideas del marxismo y leninismo. Llegan a México estas ideas en las que se busca el otorgar estos beneficios y reformas al sector de la población más marginada, que eran los campesinos en este caso. Y se comienzan con las ideas de la socialización de los medios de producción, la abolición del latifundio, otorgando el derecho de la propiedad agraria, la obligatoriedad de la educación primaria, el derecho de los trabajadores y la nacionalización del petróleo. Es entonces que bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas que se comienza con la idea de reformar estas ideas eh, que hasta este tiempo se tenían para la educación. Se tiene un sentimiento antirreligioso totalmente, por lo que se excluye totalmente a la Iglesia de la Educación. En el año de 1934 se reforma el artículo tercero constitucional y se dice que la educación tendrá orientación socialista, que la educación primaria debe de ser obligatoria
y tanto la primaria como la secundaria deben de ser impartidas bajo la dirección del Estado, basando todos sus contenidos en la doctrina socialista, que eran los ideales filosóficos de la Revolución Mexicana. Es entonces estas diferencias entre estos dos sistemas educativos, los dos se ven influenciados por los acontecimientos mundiales, aunque el nacionalista surge por un sistema que se diseña exclusivamente para ayudar a la gente de aquí de México, no fue copia de ningún otro sistema educativo. El sistema socialista es implementado en México, se ve influenciado y está basado en las ideas de Marx y de Lenin, que eran líderes soviéticos. Las circunstancias tanto históricas como políticas y territoriales eran muy distintas a las que se vivían en México. Lo único semejante era que se buscaba el bienestar de la gente trabajadora, que pudiera tener los mismos beneficios que la gente de la clase alta. En cuanto a la educación, no prosperó ya en el socialismo, ya que las situaciones eran distintas. Y bueno, las dos sirvieron para lo que ahora se considera el proyecto de educación en México. Todavía nos falta mucho. Todas estas ideas trajeron cosas nuevas, fueron implementadas y fueron hechas por ensayo y error. Ahora todavía en México necesitamos hacer muchas modificaciones, pero estamos dando los primeros pasos, haciendo las reformas educativas y promoviendo que los maestros se preparen cada día más y que los educadores realmente tengan vocación y no nada más el interés. Pues a mi parecer me gustaría que los educadores tuviéramos capacitación continua, sobre todo en lo que es tecnología, ya que pues nos falta mucho para poder tener el mismo nivel que en otros países. Lo más importante ahora es asegurarnos que en las escuelas por lo menos haya luz para poder implementar toda esta tecnología. Gracias.